Buenos días, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias Cian, por organizar este simposio, por organizar esta mesa y por invitarnos a una mesa que yo creo que es tan interesante como la que vamos a tener ahora, en la que vamos a abordar una perspectiva pues, amplia, una perspectiva muy global para luego, a lo largo de todo el simposio, pues ir concretando desde una perspectiva temática, geográfica, de actores, etcétera, ¿no? Esta mesa redonda, que se titula La cooperación internacional en la encrucijada, balances y nuevas orientaciones, creo que va a recoger algunos de los hilos que ya han sido planteados en la presentación, ¿no? Creo que a nadie se nos escapa que estamos viviendo un momento realmente importante en nuestra historia. Seguramente estamos ante un momento que es un parteaguas histórico, las decisiones que ya no estamos tomando y seguramente las decisiones que tomemos en los próximos meses, en los próximos años, van a decantar el futuro, ¿no? Probablemente esto es un lugar común, pero seguramente en este momento de la historia estamos ahí. Y no ha habido muchos momentos de la historia tan relevantes y tan definitorios sobre nuestro propio futuro y diría que también sobre nuestro propio presente, ¿no? En principio, sobre esto queremos que vaya esta mesa redonda. Tenemos a representantes, ahora las presentaré con un poco más de calma, de 4 instituciones, organizaciones que son centrales en el sistema de cooperación internacional, desde una perspectiva más multilateral, desde una perspectiva más bilateral, pero que están en el núcleo, están en el corazón y así no han estado históricamente de nuestro sistema de cooperación, ¿no? Y aquí es donde quiero que situemos esta mesa, antes de dar pie a sus intervenciones y de presentarles, en qué momento se celebra este simposio, en qué momento se celebra esta mesa, ¿no? El propio título ya habla de una crisis geopolítica que claramente está alterando el mapa de la cooperación internacional, lo está alterando de forma muy profunda. Se ha mencionado anteriormente en los recursos, en los fondos, pero no solo. Sin duda los recursos y los fondos son muy importantes, pero también los enfoques. Estamos viendo discursos, estamos viendo planteamientos que no esperábamos, que habíamos dejado atrás durante hace mucho tiempo, ¿no? Y también estamos viendo cómo se está reconfigurando el mapa de actores y están desapareciendo algunos actores que han sido centrales en el sistema de cooperación internacional. Pero además a esta crisis geopolítica, a esta crisis del sistema, eh, se suman otras crisis que ya han sido mencionadas, ¿no? Tenemos una crisis ecológica, una crisis ecosocial muy profunda que está poniendo patas arriba este mundo común, como señalaba Hannah Arendt, en el que vivimos y que compartimos, ¿no? Y creo que esto es algo central y frente a lo que el sistema de cooperación internacional no puede mirar hacia otro lado, y especialmente cuando hablamos de alimentación o del sistema agroalimentario. Esto es una crisis muy profunda. Pero además no se acaban aquí las malas noticias, estamos ante una crisis política que claramente, ya se ha mencionado, está poniendo en cuestionamiento los principios más básicos de nuestro modelo de convivencia, esa democracia, ese sistema democrático, la democracia liberal, como se ha mencionado, los derechos humanos, el multilateralismo. La propia ciencia está siendo cuestionada y estamos también claramente viendo cómo se cuestiona el propio sistema de cooperación internacional. En este momento pareciera que lo más lógico sería intentar resistir, intentar reaccionar. Todas estas crisis no nos dejan lugar a simplemente reaccionar, sino precisamente, y creo que es muy oportuna e impertinente esta mesa, a pensar cómo proponer, cómo realizar, cómo lanzar propuestas alternativas desde el sistema de cooperación internacional, ¿no? El desafío y el reto es muy profundo y yo creo que para eso tenemos aquí a 4 personas que seguramente nos van a dar y ofrecer muy buenas reflexiones, ¿no? Ahora las presentaré. Tenemos en concreto a María Pilar Garrido, de la OCDE, directora de Cooperación al Desarrollo. Tenemos a Francisco Joaquín Gaztelu, director de la Dirección General de MENA en la Comisión Europea. Tenemos también a Juan Echanove, que es el responsable de Derecho a la Alimentación en la FAO. Y tenemos a Peggy Martinello, que es directora del área de Administración Pública y Asuntos Sociales en la FIAP. Creo que es una mesa, doy la enhorabuena a los organizadores porque creo que es una mesa muy potente, así que yo ya me voy a ir callando. También tenemos sentada en el público, en primera fila, a Edurne Caballero, que va a hacer de relatora, nos va a ayudar a recoger lo que aquí se plantee para luego poder compartirlo. Así que, dicho todo esto, Edurne, por cierto, es directora de CERAI, que es una organización con mucha experiencia en el campo de la alimentación y de la agroalimentación, ¿no? Bueno, la metodología, y antes de dar paso a la primera ponente, que va a ser María Pilar Garrido, vamos a hacer una mesa
con 15 minutos por intervención para que luego tengamos 10 minutos de diálogo con el público. Me van a perdonar los y las ponentes porque voy a ser muy riguroso con el tiempo para que podamos tener después este pequeño debate, ¿no? Bueno, mira, María Pilar Garrido es directora de Cooperación al Desarrollo de la OCDE, ha sido ministra de Planificación y Política Económica en Costa Rica entre los años 2018 y 2022, ha sido también viceministra y jefa de gabinete de la Secretaría Técnica para la Agenda 2030, esa agenda tan cuestionada, ¿no? en este momento. Bueno, y creo que tiene muchísima experiencia, ha trabajado en el PNUD, la Unión Europea, en la Diputación de Barcelona, también en organizaciones no gubernamentales, así que combina experiencias desde muy diferentes lugares, ¿no? Y además tiene formación en ciencia política, es politóloga y máster en economía por el Trinity College. Así que, María Pilar, la pregunta que te lanzo y que es la misma que vamos a compartir con el resto de los ponentes es, bueno, dada la situación global, ¿no? Este contexto tan crítico y complejo que tenemos, pues cuáles son los principales desafíos ante los que se sitúa el sistema de cooperación internacional y qué puede aportar vuestra organización. Claro, hacerle esta pregunta a alguien de la OCDE, pues creo que es una pregunta bastante pertinente y que merece mucho la pena escuchar lo que tengas que contarnos. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias y buenos días y muchas gracias por la invitación. Para la OCDE y para mí y mi equipo es un placer estar aquí con ustedes. Lo primero es algo que ya se había advertido desde el inicio de la inauguración el día de hoy, es que estamos siendo sujetos a esas nuevas presiones geopolíticas y eso ha implicado que el mayor donante por volumen tradicionalmente de la ayuda oficial al desarrollo, de pronto ya no sea ese motor. Y eso implica que sectores que tradicionalmente hayan estado siendo apoyados por los Estados Unidos, como la ayuda humanitaria o como el tema de la salud o el tema de seguridad alimentaria, pues en estos momentos hayan visto una disminución crítica y haya sitios alrededor del mundo como los países de menor desarrollo relativos y particularmente en África subsahariana, Etiopía, Somalia y otros que hayan visto una disminución muy severa de sus ingresos, lo cual pone también en jaque a muchos de los... a muchas de las personas en el mundo. No sé si lo han visto, un documental que se llama en el New Yorker, que se llama Robina's Choice, que cuenta la historia de una mujer que se llama Kakuma en un campo de refugiados en Kenia, que intenta hacer todo y narra a partir de la decisión que se toma hasta ahora cómo va buscando vías para tener acceso a la alimentación a partir de la orden ejecutiva de detener la ayuda oficial al desarrollo. Si no lo han visto, es un poco nada más elocuente de lo que yo pueda decir que este documental en relación con cómo ha impactado. Pero no solamente son los Estados Unidos, como se advertía al inicio, es también los seis mayores donantes del mundo que han decidido recortar por presiones domésticas, sean macroeconómicas, por una desaceleración de la economía, por las presiones de materia de la deuda o por tema de priorizar la defensa, que también han hecho importantes recortes dentro de sus presupuestos. Entonces, ya lo mencionaba el director Pedro al inicio, en el año 2024 una desaceleración de un 9%, que si lo vemos en clave de África subsahariana, ha implicado que 295 millones de personas en 53 países se encuentren en una situación de inseguridad alimentaria. Y también que el 23, que se experimente esto cada vez más en sitios como Gaza o como Sudán. Pero también estamos hablando que en el año actual, en 2025, se proyecta una desaceleración de un 9 a un 17% menos de la cooperación y en África subsahariana estamos hablando de un 30% menos. Si lo vemos en claves sectoriales, un 60% menos en materia de salud, un 36% menos en ayuda humanitaria, que no es humanitaria per se, sino que es el nexo completo, que es humanitaria, paz y desarrollo. Y estamos hablando también de, para seguridad alimentaria, un 31% menos, lo que significa menos recursos para menos semillas, menos ayudas, menos sistemas hídricos y tan concreto como ustedes lo pueden pensar, y menos capacidad para poder adaptarse al cambio climático u otros.
Estamos hablando en clave multilateral que también han habido importantes transformaciones. En el sistema multilateral hay un espíritu de reforma ahora que se trata de pasar hacia lo que son los mandatos clave de las instituciones, pero si hacemos una reflexión de lo que pasó en el Programa Mundial de Alimentos, ha habido un 87% menos de recursos disponibles para trabajar en materia de seguridad alimentaria. Y esto es absolutamente clave cuando uno analiza con las presiones climáticas, pues se da cuenta del impacto potencial que tiene y también se da cuenta de que hay un poco menos de recursos para poder hacer frente a no solamente a las presiones climáticas, sino a la volatilidad de precios o hacer frente también a una mayor eficientización de la cadena completa de suministros. Y también se da uno cuenta de algo que mencionaba al inicio, el DigiMan, que estamos hablando un poco de lo que la Unión Europea, en temas de que la prosperidad también puede llegar a erosionar y la inseguridad alimentaria, los menos recursos en estas áreas, puede llegar también a significar mayor inestabilidad para la región y mayor paz. Entonces, no es solo un tema de desarrollo, también es un tema de estabilización y también es un tema de paz. Entonces, ahí también lo que hemos estado observando es que hay recortes, hay presiones a niveles geopolíticas, recortes significativos en el ámbito bilateral y multilateral, y también hay que pueden conducir no solamente a agudizar procesos de autocratización que ya venimos observando, sino a aumentar la fragilidad media o extrema de muchos de los países, que también es otra tendencia que hemos visto, y también en países de renta media alta, ya no solo de los países más frágiles. Y por eso la necesidad de hacer análisis que sean sensibles al conflicto y de sensibles a este tipo de cosas. Pero no todo está perdido, es el contexto, pero desde luego que venimos de la conferencia de Sevilla y también lo que se pretende que salga de allí es un nuevo pacto para la financiación. Y muchas de las cosas que se han decidido, creo yo que implican una apuesta y también una esperanza para todo el sistema. Lo primero es que es importante tener más claridad sobre qué tanto presiona la deuda en algunas de las trayectorias de los países para el desarrollo y buscar también algunos canjes que sean no tradicionales y buscar la manera de poder hacer frente a esto en el marco de la comunidad. Han habido algunos instrumentos, como por ejemplo el apoyo presupuestario, que los donantes bilaterales no les gusta tanto, pero que es interesante, o si no, por ejemplo, los créditos de políticas públicas que tienen policy-based loans, que tienen también, que van conduciendo hacia una mejora que podría ser mayor resiliencia, mayor desarrollo sostenible, que pueden tener ahí una esperanza. Y luego lo otro son temas de inversión también, como no estamos hablando solamente de subvenciones o de créditos muy concesionales, sino que también estamos hablando de financiamiento privado. Del total de los recursos de ayuda oficial al desarrollo, sí que es verdad que todavía hay una deuda pendiente de los recursos del sector privado para poder ponerse en la misma línea que los recursos más concesionales, pero estamos hablando de que hay 70.000 millones que son de movilización privada con recursos de la ayuda oficial al desarrollo, que esto también sería una manera de complementar. Entonces, se trataría como de proteger en este nuevo paradigma que se está formando, de proteger un poco los recursos concesionales para aquellos que están en una situación de mayor fragilidad, mayor necesidad, y poder, en una lógica de otro círculo concéntrico, destinar un porcentaje de los recursos de ayuda oficial al desarrollo de manera más catalítica para poder hacer esos arreglos con sector privado donde también pueda venir a apalancar esos esfuerzos. Y no solamente estamos hablando de esquemas de blended finance, de financiamiento mixto, sino también estamos hablando de aquellos de temas de inversión por impacto, estamos hablando de una caja de herramientas mucho más amplia, que diría yo que es una tendencia que surge de Sevilla, pero que surge también de la necesidad, donde emergen estos otros instrumentos como una manera de poder apalancar los esfuerzos más tradicionales. Pero claro que hay que tener no es la panacea y no es para todos los contextos. También hay que ser honestos con esto y hay que decir que depende de la razón deuda PIB, que depende de otros factores macroeconómicos de los países, pero que la idea sería cuál es, y en esa reflexión estamos, cuál es el instrumento financiero más adecuado para acompañar a un país con bajo su liderazgo a transitar su propio camino al desarrollo. Y lo otro es
que no todo es dinero, sino también inversión en capacity building, en peer-to-peer exchanges, y hay muchas cosas valiosas que tanto hace el CEJAM como hacen, por ejemplo, la FIAP y los otros colegas de los multilaterales, donde también esa parte del conocimiento, de poder hacer intercambio de pares, de poder nutrir el objeto de intercambio mutuo, que tiene muchísimo valor, y creo que ahí también reside, o la cooperación triangular o sur-sur, ahí también reside muchas de esas nuevos paternariados que van evolucionando y que van haciendo. Y lo otro que diría es que hay algo más que surgió de Sevilla que tiene unas consecuencias muy concretas para el Comité de Ayuda Oficial al Desarrollo, que es con el que nosotros trabajamos. Y es que se decidió que a lo como el PIB per cápita ya no es suficiente para poder hacer para poder decidir el perfil de graduación de un país o para poder asignar recursos concesionales. Entonces esto se ha venido hablando hace mucho. Hubo también un gran revuelo en Beyond GDP en España, en Sevilla. Y una de las cosas que de este mandato lo hemos tomado. Y ahorita el Comité de Asistencia al Desarrollo está pasando por un proceso de reflexión y reforma donde hay cuatro variantes grandes. Lo primero es cómo tener datos que sean más en tiempo real para informar decisiones que permitan tomar mejores decisiones sobre geografías concretas como el Mediterráneo, por ejemplo, para el día de hoy u otros sitios, de cuáles son entonces los instrumentos financieros, cuáles son los volúmenes, de qué manera y por cuáles canales se va a hacer esa inversión, tanto en lo multilateral como en lo bilateral. El otro es cómo poder reflexionar sobre la narrativa. Al principio hablábamos sobre solidaridad, hablábamos sobre las personas en mayor necesidad. Se hablaba todo como pasamos desde una lógica de mucho más basada en principios, diría yo, a otros principios ahora que la coloca la narrativa de la cooperación al desarrollo no desde la pobreza y la desigualdad, sino desde la inversión. Una inversión que es sostenible y que edifica ambas partes de la ecuación. Y todo este tema de menos solidaridad, diría yo, o una solidaridad cambiada a otra parte que tiene que ver con una inversión mutua. Y otra cosa importante es cómo entonces en ese marco la ayuda oficial al desarrollo, que es cada vez más limitada, pero sigue siendo un recurso muy resiliente, contracíclico, puede venir a apalancar el resto de la caja de herramientas, sean sean recursos públicos, privados, pero también técnicos de conocimiento y otros. Y hay un tercer elemento que es los procesos de graduación. Ya los países pues ya se incorporan criterios de vulnerabilidad y fragilidad para poder decidir quiénes son beneficiarios de la ayuda oficial al desarrollo. Se ha decidido el viernes pasado hacer una pausa para poder de las graduaciones, para poder hacer una reflexión y decidir, bueno, vamos a esperar a incorporar estos criterios para poder decidir quién es la lista de elegibles que sean beneficiarios de los recursos más concesionales, incorporando estos criterios. Y un cuarto elemento de no queremos ser una comunidad que sea muy cerrada de 33 miembros, menos aún de la totalidad de los de la OCDE, sino un espacio donde poder intercambiar con otros países donantes o duales del llamado sur global, donde también emergen países muy importantes para nosotros, la relación con China, Indonesia, con Tailandia, por ejemplo, Indonesia y Tailandia, que quieren ser miembros incluso del comité, y donde tenemos grandes intercambios, y decir que las mejores prácticas pueden venir de muchísimas geografías y no solamente del seno del Comité de Asistencia al Desarrollo. Y creo que ese es un nuevo cambio. Finalizo diciendo que este nuevo paradigma que está en construcción va a haber también el resurgir de nuevos enfoques y nuevas maneras de ser partners, de poder repensar el impacto desde otros ojos, que no sea solamente dar dinero, sino verdaderamente los efectos y los impactos que se sienten del tema de apropiación, de liderazgo de los países que pasan a ser socios y no solamente receptores de ayuda oficial al desarrollo. Y hay un tema de agencia que se respeta y se valora y se retoma, donde también no solamente estamos hablando de ayuda oficial, de subvenciones y créditos concesionales, sino de un enfoque donde se abre a todas las posibilidades y a la huella que tienen los países en los demás, no solamente de cooperación al desarrollo, sino de manera completa bajo un enfoque de coherencia de política pública, donde también se mira qué hacen otros actores del sistema completo.
Pero dejo aquí por si tienen algunas preguntas y mil otras cosas que quería decir, pero mejor así por ahora. Gracias. Ah, vale, sí, sí. Sí. Muchísimas gracias, María Pilar. Te has ajustado muy bien al tiempo y además creo que has tenido una capacidad para decir muchas cosas en 13 minutos que los he contado. Creo que señala, porque yo creo que hay cuestiones que podemos recuperar y seguramente se cruzan con algo que planteen los compañeros y compañeras de la mesa, ¿no? Has hablado de narrativas, que es muy importante, has hablado de actores. em, Creo que también al final has mencionado una cuestión muy importante, que es la coherencia, ¿no? Esa coherencia de políticas que además muy trabajada desde alguna unidad de la OCDE, creo que es muy relevante. Así que muchísimas gracias. Le damos ahora la palabra a la segunda persona que va a intervenir, que es Francisco Joaquín Gaztelu. Ya ha intervenido en la inauguración, ya lo conocéis, pero aún así una muy breve presentación. Bueno, es director de la oficina de la Dirección, perdón, de África del Norte, de la recién creada Dirección General de Oriente Medio, el Norte de África y el Golfo, y ha ocupado también otros cargos dentro de la Comisión, como el director de la Dirección de Vecindad Meridional y Turquía, ¿no? Tras haber sido jefe de la Unidad de Migración, ambos dentro de la antigua Dirección General de Vecindad Negociación y Negociaciones de Ampliación. Bueno, te damos la bienvenida y te damos las gracias y esperamos también tus reflexiones. La pregunta es la misma, porque creemos que esta reflexión desde diferentes organizaciones e instituciones que, como decía al principio, son centrales, nos interesa muchísimo para abrir la discusión y luego ir teniendo esta mayor concreción, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que afronta la cooperación internacional y qué puede aportar en este caso vuestra institución? Muchísimas gracias otra vez por la oportunidad de hablar un poquito más en detalle de lo que estamos haciendo y de exactamente los desafíos a los cuales nos enfrentamos, ¿no? Quería igual empezar con tres ejemplos de cosas que tal vez estamos ahora gestionando recientemente y que nos resultan difíciles, ¿no? Una, por ejemplo, perdón, más cerca de la... Una, por ejemplo, es la exportación de cereales de Ucrania, ¿no? Estamos intentando relanzar o sea, la reconquista, digamos, de los mercados de Oriente Medio y del norte de África por parte de Ucrania. Ya sabéis que Ucrania y Rusia, los dos eran exportadores muy importantes de diferentes cereales, trigo sobre todo, pero otros también, a África del Norte, perdón, vale, África del Norte y Oriente Medio, Egipto, Túnez, Argelia sobre todo, también Marruecos. Y ahora estos mercados han desaparecido para Ucrania, pues están monopolizando las exportaciones rusas, ¿no? Estamos intentando reabrir esos mercados para Ucrania. Y no voy a entrar ahora en política, simplemente quiero decir que la dificultad a la que nos enfrentamos ahora precisamente para abrir ese tipo de mercado, porque efectivamente Rusia se ha convertido en un actor mucho más agresivo, digamos, en sus políticas comerciales y diplomáticas, aparte, por supuesto, de haber atacado Ucrania. Eh, y los países parteneros, los países del Mediterráneo, quieren reabrir los mercados, pero también a ellos les resulta muy difícil. Pero simplemente para indicar un poco la combinación de la importancia, en este caso, por ejemplo, la agricultura y temas alimentarios con la diplomacia también. Es decir, los países del Oriente Medio y África del Norte quieren reequilibrar, digamos, sus importaciones de cereales con Ucrania y con Rusia, pero también se están enfrentando a las necesidades de rebalancear, digamos, sus relaciones diplomáticas en una situación geopolítica cambiante. Es decir, no quieren molestar a Rusia, están un poco ponderando también un poco cuáles son sus intereses, dónde van a ganar más, dónde pueden perder menos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, es Túnez, ¿no? Con un país con el que trabajo yo de manera muy estrecha, creo que es miembro de vuestro instituto, efectivamente. Es un país en el que queremos siempre, constantemente reforzar nuestra cooperación, en el que tenemos un partenariado muy fuerte y muy coherente, con problemas y desafíos en muchas áreas, no voy a ocultarlo. Em, una de ellas, por ejemplo, es la visibilidad de nuestra cooperación. Y muy recientemente hemos puesto dinero, por ejemplo, en un proyecto de construcción de un puente, nada que ver con la seguridad alimentaria, con temas alimentarios o de agronomía o de agricultura, pero es un puente que está construido por mano de obra china con fondos europeos y que Túnez lo ha presentado
y China también lo ha presentado como un éxito de la cooperación sino-tunecina. Y China, por lo menos por lo que me han dicho y me han confirmado, no pone ni un duro, pongámosla a la antigua, no pone ni un céntimo, ni un euro en la cooperación con Túnez. Lo que pone es mano de obra y excelencia, digamos, técnica también en la construcción de un puente, ¿no? Em, y ahí, por ejemplo, Túnez está intentando también reequilibrar un poco, digamos, como y abrir, digamos, abrir un poco las diferentes áreas de cooperación a otros países que no son, que no pertenecen a la Unión Europea, por diferentes razones, por pasado colonial, por diferentes situaciones, también porque quieren simplemente diversificar económicamente, lo cual también es lógico. Y con esto no quiero demonizar tampoco a China, muy al contrario, creo que también tenemos que trabajar con China en estos países, pero que quería marcar este ejemplo también para un poco ilustrar el punto que voy a indicar más tarde. Y después también, por ejemplo, el lobby feroz, y lo digo feroz también, necesariamente sin una connotación necesariamente negativa, de los Estados Unidos, por ejemplo, para bloquear y hacer fracasar, digamos, el voto, perdón, en la Organización Marítima Internacional sobre el tema de los combustibles para el transporte marítimo, que era un tema fundamental para el futuro energético de la Unión Europea y de estos países también, en el que ellos tenían un interés muy claro en que los estándares fuesen verdes, o sea, que fuesen más limpios, más ambiciosos, digamos, este tema, y que Estados Unidos, en cooperación con Arabia Saudita y otros países, lo han hecho fracasar. Lo han hecho fracasar por sus propios intereses. De nuevo, no condeno sus intereses, simplemente indico lo que ha ocurrido, ¿no? Eso yo creo que por ejemplo, nos marca, ¿no?, un contexto en el que efectivamente la rivalidad, digamos, y la emergencia, digamos, de contrincantes, digamos, a nivel geopolítico, y también la debilitación igual de alianzas del pasado que damos por seguras, o por lo menos el aspecto selectivo de esas alianzas, parece bastante claro y al que tenemos que reaccionar. Em, Entonces, ¿cómo estamos intentando reaccionar? El pacto que os he presentado antes es un ejemplo de cómo queremos reaccionar. Es decir, una demanda que venía del sur era la falta de ambición, de atención y claridad por parte de la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea con respecto a sus necesidades, pero también con respecto a sus ambiciones y con respecto a nuestras propias ambiciones. A mí lo que me repetían de manera constante los últimos, yo he estado trabajando sobre el Mediterráneo ya llevo 30 años, porque empecé antes de empezar la comisión a trabajar con el Mediterráneo. Y además he tenido siempre esa sensación muy fuerte. Siempre la gente me decía, hay que asegurar el ownership, o sea, la apropiación, que nuestro colega ha indicado. Hay que asegurarse que tengamos sus necesidades muy presentes. Pero al fin y al cabo lo que estos estados parteneros necesitan y nos piden de manera constante es claridad en nuestros propios objetivos. Y coherencia, que también se ha mencionado aquí. Claridad y coherencia. Es decir, siempre me preguntan, ¿pero qué queréis? ¿Qué es lo que realmente queréis de nosotros? ¿Qué queréis hacer con nosotros? ¿No? Esa es una cosa. Y después, y es una cosa que el pacto ha intentado, un objetivo que el pacto ha intentado solucionar. El segundo problema era de atención. Nos decían, estáis concentrándonos mucho en el este y no suficientemente en el sur. También intentamos con el pacto refocalizar, digamos, ese nivel de atención. Y además yo creo que tenían razón en ese punto. Es decir, la Unión Europea se ha focalizado mucho más en el este, por supuesto con la guerra de Ucrania en los últimos años, que en el sur. La otra cosa que nos decían también era, y que intentamos sobrepasar con el pacto, es la relación de igual a igual, ¿no? Es una cosa que siempre repiten y que nunca nos hemos tomado muy en serio, pero es que ellos tampoco. Y eso es lo que les digo constantemente, ¿no? Lo que les digo a ellos es, bueno, muy bien, queréis que tratemos de igual a igual, entonces, ¿qué es lo que aportáis vosotros, ¿no? A todos nuestros países partenarios, ¿no? Y el pacto, de nuevo, intenta sobrepasar esa relación de donante beneficiado, al que beneficia, o es el que va a beneficiarse, a un partenariado realmente de igual a igual, en los que las dos partes del Mediterráneo aportemos algo, aportemos recursos, aportemos compromiso y aportemos trabajo. Por eso se llama un pacto, y eso quería incidir. O sea, realmente la novedad, la innovación del pacto, porque hemos presentado agendas, creo que la última es la Agenda para el Mediterráneo, la política de vecindad, el proceso de Barcelona. El pacto lo que intenta es ser un acuerdo
entre iguales y por eso es un acuerdo entre las dos partes del Mediterráneo. Y es por elección, es decir, nadie está obligado a suscribirse al pacto. El pacto no es algo que nosotros pensemos y que impongamos o que vayamos a presentar o implementar. Eso es lo que hicimos con la agenda o con la política de vecindad. En este caso, no se va a implementar en aquellos países en los que no quieran, o sea, los países en los que los gobiernos o las sociedades de esos países no estén interesadas. Por eso un pacto a suscripción, que siempre es lo que digo. Es decir, eh, va a haber una serie de acciones e iniciativas en este pacto. Hay hasta 100 acciones y 17 iniciativas. O sea, cada iniciativa tiene más acciones. Y lo que vamos a dejar, y estamos ofreciendo a nuestros partenarios, es que se suscriban a aquellas acciones a las que les interese suscribirse y las que vean que tengan recursos para comprometerse y para llevar a cabo. Y cuando digo partenarios, en este caso no me refiero solo a los gobiernos de los países del sur, en este caso hablamos de 10 países, luego entraré un poco en ese detalle, sino también en gente como vosotros, como este instituto, es decir, aquellos stakeholders, como les llamamos nosotros, ¿no?, que quieran participar en llevar a cabo estas iniciativas con su conocimiento, expertise o simplemente con su motivación e impulso político. Otro déficit al que nos enfrentamos, es la falta de, lo que decía Joan antes, ¿no?, que no, falta de delivery, es decir, la falta de resultados concretos, tangibles y a escala, demostrables e interesantes que, que podamos mostrar y demostrar, digamos, en la área mediterránea. Se han hecho muchas cosas, la UPM ha hecho muchas cosas, vosotros habéis hecho muchas cosas, los países en sí mismos han hecho también, la Unión Europea también ha hecho muchas cosas. Por ejemplo, el otro día estaba hablando en un simposio también, hemos invertido, creo, en los últimos 4 años 28.000 millones de euros en la zona. Pero la realidad es que no creo que ustedes estén al corriente de lo que ha salido de estos 28.000 millones de inversiones, ¿no? Incluso mis colegas en la dirección general les resulta difícil, digamos, concretizar en temas que puedan ser vendibles y explicables a un público más generalizado. Por supuesto que saben y pueden decir un montón de proyectos que han implementado, pero no podemos, digamos, visualizar y visibilizar, digamos, lo que hemos hecho con respecto a un público más amplio, ¿no? Y ese es otro problema que intentamos solucionar en el pacto. Es decir, el pacto es a base de acción. Lo que queremos hacer es focalizarnos en una serie de cosas que son muy, muy concretas, que se pueden llevar a cabo en un corto o medio plazo, que va a dar, al fin y al cabo, siempre digo que reemplaza el proceso Barcelona, pero no es que lo reemplace, sino que le da carne, digamos, y sangre al proceso Barcelona. Es decir, cuando me refiero a que se reemplaza, me refiero a que el pacto es una cosa que no se queda para 1, 2, 5 años. Es algo que va a durar décadas, como el proceso Barcelona. Y lo va a acompañar y le va a dar más vida en las áreas en las que igual el proceso Barcelona está un poco últimamente languideciendo. Esas acciones, por ejemplo, en el área de agricultura y alimentación, nutrición, se concentran sobre todo sobre ese nexo que he dicho antes, del agua, energía y alimentación y el impacto sobre los diferentes ecosistemas. Es un tema que es fundamental y que también es objeto de una competición también feroz. Si hablamos de energía, hay unos intereses muy diferentes, diferentes estados, instituciones, y también incluso en la Unión Europea hay diferencia de intereses. Agua, podemos tomar el ejemplo del conflicto, ¿no?, del conflicto en Oriente Medio, y ahí, por ejemplo, es un tema que es esencial también. Pero no son eso, es decir, el agua es fundamental para, por ejemplo, la producción de hidrógeno, al mismo tiempo también para la alimentación, o sea, para la agricultura y para la seguridad alimentaria, al mismo tiempo que es un recurso que está bajo estrés, un estrés muy importante en esta región. Y luego, por ejemplo, el impacto medioambiental, evidentemente, y el impacto del medio ambiente y del cambio climático sobre estos recursos. Entonces, el pacto, por ejemplo, introduce algunas acciones que podrían ser de interés en este simposio. Una de ellas es un diálogo reforzado y renovado, digamos, en el tema de agricultura y de alimentación. Lo que queremos hacer es precisamente que esa falta de claridad, esa falta de coherencia, esa falta de determinación, digamos, en establecer los intereses por la parte de la Unión Europea y por la parte de nuestros países partenariados se resuelva con un diálogo más fuerte, más robusto, más sustancial. Y ahí, por ejemplo, veo, por ejemplo, un papel también para institutos como SIEM, porque aquí
nos hace falta conocimiento, nos hace falta expertise, nos hace falta que nos tenemos que... 2 minutos, pues me quedan como 20 minutos, así que voy a intentar resumirlo en 2 minutos. Luego hay acciones en el tema del nexo que he mencionado antes. También hay muchas acciones en el tema de la economía azul, que también supongo que será de interés también aquí. Intentamos trabajar sobre acuacultura sostenible, trabajar sobre mejores prácticas en el tema de la economía azul, también de provisión de equipamiento y de expertise. Es decir, hay 3 o 4 acciones en el tema alimentario, agroalimentario y economía azul que podrían ser muy interesantes, creo, para analizar un poco más en detalle en este simposio y también, por supuesto, más tarde, más allá de este simposio. También tenemos acciones de estudiantes de la creación de la Universidad del Mediterráneo. Es decir, ya hay 2 universidades del Mediterráneo, una en Fez y otra en Emuni, en Pirán, en Eslovenia. Lo que queremos es basarnos sobre la experiencia de estas 2 universidades, llevarlas a otro nivel, aumentar la dimensión, incrementar las movilidades de estudiantes, crear y desarrollar, con la ayuda de la UPM, programas de posgrado exclusivamente dedicados a área mediterránea. Intentamos reforzar la cooperación entre un número de universidades un poco más limitado, pero al mismo tiempo reforzar las alianzas que ya existen e interconectarlas. Y ahí creo, por ejemplo, también, como estaba discutiendo antes con Raúl, con el director, hay un área en la que podríamos cooperar en el futuro. Lo que queremos es aumentar el número de movilidades de Erasmus en estos temas. Queremos crear programas comunes de posgrado en temas también, estudios mediterráneos, pero estudios técnicos en el área mediterránea. Puede ser, por ejemplo, efectivamente, el aceite de oliva, la oliva y todo lo que es la ciencia del oliva, digamos. Después, todo lo que es arquitectura, cultura y aproximación, digamos, de culturas entre las dos áreas del Mediterráneo. Queremos entrar también en temas, por ejemplo, de ciencias medioambientales. Queremos desarrollar hasta 10 posgrados, digamos, con la ayuda de Erasmus, pero también con fondos adicionales que añadimos ya desde este próximo mes de diciembre, para aumentar movilidades, crear nuevos programas de másters, de posgrado, durante 2 años que puedan atraer y que puedan integrar y que puedan cohesionar más el arco mediterráneo en el tema de educación. Y un último punto, tal vez. Aparte de estas rivalidades, estos cambios geopolíticos a los que estamos asistiendo, también vamos a tener un desafío adicional, que es la falta de recursos, financieros. Como todos sabemos, es decir, la situación presupuestaria en Europa, digamos, no es la más halagüeña por el momento, así que supongo que habrá presiones bastante fuertes para la reducción de recursos en el futuro, o por lo menos no para el incremento. Nosotros, en nuestra propuesta de la Comisión, hemos pedido más dinero y por ahora se ha respetado nuestra petición de más dinero para el Mediterráneo. Pero no tengo total confianza, digamos, que como resultado de las negociaciones con los Estados Unidos y el Parlamento, esa iniciativa se vaya a respetar. Por eso la importancia de lo que había dicho también nuestra colega de la OECD, utilizar los recursos donde existen. Por eso, como ha indicado también nuestro moderador, la dirección MENA ha incluido también los países del Golfo, que tienen un interés también financiero y económico en los países del Mediterráneo. Pues queremos, en la medida de lo posible, trabajar con ellos de manera mucho más estrecha para poder también atraer sus recursos. Y finalmente, el sector privado, evidentemente. El sector privado tiene muchos recursos que se invierten en el Mediterráneo, pero que no se invierten de manera coherente con los recursos públicos también invertidos. Os doy un ejemplo. Por ejemplo, hay una empresa que el otro día se acercaba a mí, que iban a formar 5.000 personas en el área precisamente de energías renovables, pero que era en Marruecos. Bueno, pues ese esquema de formación profesional por su parte, en principio no estaba diseñado el origen, con nuestros esquemas de apoyo a la formación profesional en Marruecos. O sea, todo esto hay que cohesionarlo y hay que unirlo mucho más. Y mi último punto es, para no impacientar demasiado a nuestro moderador, es que efectivamente para que el sector privado aporte esos recursos, nosotros necesitamos ayudarles a través de la reducción del riesgo que implica invertir
y trabajar en estos países. Para eso, lo que hemos intentado hacer es desarrollar nuestra boîte à outils, nuestra toolbox, nuestra caja, digamos, de instrumentos para, a través de garantías, de préstamos y de inversiones en el accionariado y en los proyectos del sector privado para poder reducir su riesgo de inversión y de actuación en estos países, atraer más recursos que podamos unificar y coordinar con los recursos públicos. Lo dejo ahí y perdón por haberme excedido. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Francisco Joaquín, y disculpa porque, bueno, este es un papel un poco complicado y delicado el de moderador, pero creo que estos últimos minutos de la intervención eran además muy relevantes, ¿no? Y muy claros también de hacia dónde van algunas de las orientaciones y de las primeras preocupaciones que dan una clara idea de la hoja de la hoja de ruta. Así que muchísimas gracias. Bueno, hemos tenido dos intervenciones desde organizaciones internacionales de carácter global. Ahora contamos con la participación de Juan Echanove, que es el responsable de Derecho a la Alimentación de la FAO, que es una organización especializada precisamente en cuestiones de alimentación. Mientras vamos resolviendo las cuestiones técnicas y podemos contar con la participación y con la intervención de Juan, le voy presentando. Bueno, Juan es una persona con mucho recorrido también, con mucha experiencia, lleva más de 30 años de experiencia internacional en agricultura y desarrollo rural y derecho a la alimentación y ayuda alimentaria. Ha trabajado en Croacia, en Bosnia, en Cuba, en diferentes organizaciones, en América Central también. Ha trabajado para la cooperación sueca, para Oxfam, para la Unión Europea y el PNUD, es decir, que conoce este mundo de la cooperación internacional desde muy diferentes puntos de vista, ¿no? Y ha sido también vicepresidente de Sistemas Alimentarios de CARE. Actualmente dirige el equipo de Derecho a la Alimentación de la FAO. Adelante. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a todos y sobre todo a los organizadores. Yo creo que no podría ser más oportuno que tengamos un simposio como este. Como que lo pedía el cuerpo a los que trabajamos en el sector, hablar de estos temas. Como en la FAO nos gusta mucho dar datos siempre, voy a poneros una presentación. Os prometo que será ligera, pero básicamente en lo que me quiero enfocar, Nacho, respondiendo a la pregunta que nos has hecho a todos, es un poco cómo pasar de hablar de una ayuda discrecional a una cooperación basada en derechos humanos. Y antes de todo, por eso voy a empezar a daros algunas cifras. Estos son datos de la FAO, de nuestro famoso SOFI, el informe del estado de la seguridad alimentaria en el mundo. El último, con los datos del 2024, lo hemos sacado a la luz hace apenas un par de semanas. Y es una información pues bastante deprimente, como veis. Porque si os fijáis, el número total de personas en situación de hambruna en el mundo es este año, o lo fue el año pasado, el mismo que hace 18 años. O sea, veis que hubo un descenso durante varios años hasta la época del COVID. En el COVID pegó un repunte debido a la crisis, como sabemos que produjo, pero hubo una cierta mejoría después del periodo COVID y lo que ha habido es un estancamiento absoluto año con año. Y lo peor es que un porcentaje muy alto de esas personas en situación de inseguridad alimentaria o de hambre se concentran además en contextos de países en crisis. Entonces creo que es importante que tengamos este contexto, ¿no? De hacia dónde van cómo estamos, cuál es nuestro presente. Lo hemos hablado, Pilar ha ofrecido datos con gran detalle. La contracción de la ayuda al desarrollo es generalizada, un 7% según la propia OCDE en el 24, en el año 24. Solo 4 países están cumpliendo el objetivo del 0,7 a fecha de hoy, pero lo peor es que si nos centramos en el sector agroalimentario, especialmente en el contexto de emergencias, la reducción es aún más notable. El Programa Mundial de Alimentos ha sufrido un recorte del 34% en el 2024 y podría ser del 50% en el 2025. Hablamos claramente casi de una desaparición de una de las patas del multilateralismo más importante para dar apoyo en situaciones de inseguridad alimentaria en conflicto. Pero aún hay más. Hay un dato que no es de la FAO, lo quiero dejar muy claro, pero de un grupo de universidades americanas que están intentando proyectar cuál va a ser el número de muertes por enfermedades y por desnutrición, etcétera, provocado por el corte súbito de la ayuda norteamericana al desarrollo. Y hablan de 14 millones de muertes evitables hasta el 2030. Creo que son datos realmente desalentadores, pero como se ha dicho, no es solamente Estados Unidos, lo podéis ver en la gráfica, la reducción por parte de Alemania, de casi todos los países europeos, pero también Japón, Canadá, ¿no? Es prácticamente todos los países de la OCDE.
Se ha mencionado también, pero creo que hay que insistir, porque es como un elefante en la habitación, como dicen los anglosajones, y es el tema del coste de la deuda pública. Una deuda pública que es diferente. No hablamos de la crisis de la deuda de hace 20 años, que era una deuda soberana, hablamos de una deuda que está en gran parte en manos del sector privado y, por tanto, los procesos de negociación son mucho más difíciles. Y una deuda que se está comiendo recursos a gran velocidad en países africanos, en países del sur global, y que en muchos países del mundo, como veis en la gráfica, el pago de la rendición de la deuda ya es superior a lo que se está pagando, a lo que gastan estos países en educación o en salud. Por eso entendemos desde la FAO que es imprescindible tener una visión holística y también ver cómo esto afecta al deterioro de la situación de seguridad alimentaria en los países, y que hay que ser ambiciosos y hay que ser creativos y hay que pensar en cosas como canje de deuda, por ejemplo, por inversión social, o, por ejemplo, deuda contingente en caso de tragedias humanitarias. Si un país se enfrenta a una hambruna, debería quedar exonerado del pago de la deuda, por ejemplo, ¿no? Y este es otro de los elefantes en la habitación. Un elefante que ha estado ahí creciendo y creciendo hasta convertirse en, bueno, el elefante que ocupa casi toda la alimentación, que es el peso de la concentración corporativa en los sistemas agroalimentarios. Ha ido a más, es un tema del que se habla, pero probablemente no lo suficiente. Y estamos hablando no solo de concentración a nivel de los insumos para la producción, ya hablemos del sector semillas, fertilizantes, maquinaria, agroquímicos, sino tiene que ver también con la logística agroalimentaria, con el procesamiento agroalimentario y con el retailing. Se habla poco, porque a contrario de otros sectores claves de las economías, como puede ser la energía o el sector tecnológico, donde todo el mundo sabe que son pocos las corporaciones, en el caso de los agroalimentarios y sobre todo en retailing, las corporaciones han sabido mantener diferentes marcas, con lo cual uno va al supermercado y sigue pensando que compra a diferentes empresas cuando en realidad son muy pocas. Y esto tiene una incidencia directa en cómo se configuran los sistemas agroalimentarios. Entonces, es un tema que tenemos que afrontar y al que tenemos que encarar. Y además, bueno, perdonad, vuelvo atrás, ha habido un informe del Relator Especial de Derechos Humanos que ha salido a la luz hace un par de meses, que os recomiendo a todos, enfocado a este mismo tema. Otro elefante en la habitación, y que quiero sacar porque acabamos de sacar un informe en FAO sobre el coste real de los sistemas alimentarios. Si vemos los sistemas agroalimentarios desde una perspectiva pacata, pequeña, como un puro negocio, perderemos la perspectiva de que los sistemas alimentarios tienen dimensiones de public good, tienen dimensiones que tienen que ver con la seguridad, con la paz, con la inmigración, con la política demográfica, que tienen que ver con la salud y con un montón de costes externos y externalizables, impacto medioambiental, etcétera. No hace falta que elabore aquí más al respecto. Pero igual que se asume de una manera generalizada que la educación o la salud son sectores donde lo público tiene un valor importante, en el sector agroalimentario lo que vemos es un retroceso del espacio de lo público, pese a que es un sector caracterizado por externalidades que van más allá de lo estrictamente regulado por los mercados. Y por eso quería hablaros del derecho humano a la alimentación. Antes se mencionaba en las ponencias de la mañana que una de las principales razones por las que se hace cooperación es por un imperativo ético, también se ha hablado de un imperativo de intereses. Es cierto, pero bueno, ética todos tenemos la nuestra. Vosotros tenéis la vuestra, yo la mía. Intereses, Europa tiene los suyos, China tiene los suyos, Estados Unidos tiene los suyos, otras potencias tienen los suyos, cada país tiene los suyos. Trabajando en una organización de Naciones Unidas es el pan nuestro de cada día vivir entre intereses. Sin embargo, en el año 1948 nos dotamos de un instrumento, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuyo objetivo era evitar la barbarie. Y es por eso por lo que se hace cooperación. No es por un imperativo ético, no es por un imperativo de intereses, es porque hubo un consenso de mínimos entre los países, que era asumir unos derechos humanos y trabajar colectivamente por los mismos. Esos derechos son políticos y civiles y son también económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho a la alimentación, protegido por instrumentos internacionales. No me voy a poner aquí muy leguleyo enumerándolos, suscritos por prácticamente todos los países del mundo y entre los cuales existen una serie de responsabilidades hacia terceros, donde deriva en parte esa necesidad, ese compromiso global para que los países de la OCDE cooperen con los países del sur global en la realización, en este caso, del derecho a la alimentación. Y no es un derecho a cualquier alimentación, no se trata solo de luchar contra el hambre, erradicar el hambre en el mundo, ese es su núcleo básico, es el derecho progresivo a una alimentación adecuada.
Y alimentación adecuada tiene una definición legal en el derecho internacional muy concreta, no es un principio abstracto. Hablamos de una alimentación segura, inocua, no dañina para la salud, nutritiva, culturalmente apropiada, sostenible desde el punto de vista de los recursos naturales. Es decir, hablamos de un derecho a una alimentación adecuada con un criterio muy concreto. Y un derecho a la alimentación que corresponde a los estados su garantía. Por un lado, respetarlo, es decir, evitar situaciones en las que un estado lo vulnera, sea porque ataca a otro país y no respeta el derecho a la alimentación, sea porque permite dentro de su propio país esa vulneración. O sea, el Estado tiene que respetarlo, protegerlo y promoverlo. Y dentro de esa promoción, como antes afirmaba, hay una serie de responsabilidades hacia terceros países. Vienen recogidas en acuerdos internacionales y vienen concretizadas en un instrumento que os recomiendo a todos, que son las guías voluntarias para el derecho a la alimentación, adoptadas por el Comité de Seguridad Alimentaria y la FAO hace exactamente 21 años y que siguen siendo un instrumento súper válido, como una especie de norte, dando una serie de pautas muy concretas para cómo llevar a cabo una cooperación al desarrollo conducente a el derecho a la alimentación. No quiero, como os decía, entrar mucho en los detalles al respecto del derecho a la alimentación, pero sí quería subrayar de nuevo que o volvemos a ese fundamento de lo que nos une, y si no nos unen los derechos humanos, no sé realmente por qué no estamos en guerra permanente, todos contra todos, o si queremos evitar llegar a esa situación, construyamos sobre esa fundación. Como sabéis, hay terminología que incluso en el ámbito de Naciones Unidas se está poniendo en duda, desde cambio climático a procesos de transformación de género, a la Agenda 2030. Creíamos que eran lenguaje de consenso y se ha puesto en duda. Se dice que son términos cargados de ideología, y tal vez lo sean. Puede ser una ideología que pensemos más adecuada o no. Lo que es indiscutible es que el lenguaje de los derechos humanos, repito, no es ideológico. Porque si el lenguaje de los derechos humanos puede ser puesto en cuestión, ¿qué nos queda, no? Entonces, quiero incluso guardar más tiempo para el debate y voy a ir directamente a algunas conclusiones, un resumen de lo que he intentado describir hoy. Creo que es fundamental que centremos nuestras intervenciones en una lógica de derechos humanos. Y eso no es puramente declarativo, tiene que ver en cómo uno hace cooperación. Es poner la dignidad de la persona en el centro de lo que se hace. Es entender que trabajamos desde las necesidades, construyendo la agencia, construyendo las capacidades de las personas para las que trabajamos. Es también focalizarnos, en primer lugar, a aquellos que más requieren de un apoyo y de un acompañamiento, a los grupos especialmente vulnerables, a las mujeres, a las jóvenes, a las personas mayores, a los pueblos indígenas, a los refugiados, a las personas con discapacidades. Significa también poner la participación y la no discriminación en el centro de la agencia, de la agenda. Y significa también asumir responsabilidades, integrando incluso en nuestros sistemas jurídicos, en nuestras políticas, en nuestros programas, esa lógica de los derechos humanos. Hay 25 países en el mundo que declaran de forma expresa el derecho a la alimentación en sus constituciones. Hay casi 50 que lo incorporan de manera indirecta. Ninguno de ellos son países europeos. Son países de América Latina, son países de África. El Consejo de Europa, en una resolución reciente de la Asamblea Parlamentaria, ha instado a sus países miembros para que integren el derecho a la alimentación en sus sistemas legales. Hay una iniciativa ciudadana iniciada hace unos meses para reunir un número de firmas suficientes para llevar ante el Parlamento Europeo una iniciativa semejante. Entonces, hay movimiento, creo que hay una conciencia en la cuenca del Mediterráneo y desde luego en Europa a este elemento también de la lógica de alimentación adecuada. No basta con estar alimentado. Vemos cómo esa transición en dietas está llevando a aumento de enfermedades cardiovasculares, a obesidad y a un montón de problemas médicos. Hay un problema de inseguridad alimentaria real con muchos colectivos en Europa y, por tanto, hay una demanda por parte de la sociedad civil de afrontar el derecho a la alimentación adecuada en el propio continente europeo. Hablando del norte de África y hablando de Magreb, también vemos exactamente esa transición en dietas ocurriendo a alta velocidad. Entonces, o afrontamos los problemas del sector agroalimentario con esa mirada de gobernanza, con esa mirada de construcción de sistemas, con esa mirada de poner en valor lo público y de poner en el centro de los debates los derechos humanos, o estaremos moviéndonos en círculos, de hecho, en espirales hacia abajo que nos llevan al conflicto que lamentablemente vemos.
quiero terminar con una última diapositiva, con un poco de esperanza. Esta gráfica que veis aquí corresponde a la reducción de los hogares con inseguridad alimentaria en Brasil. En el año 2005, el 35% de los brasileños afrontaban inseguridad alimentaria y en un margen de apenas 5 años se redujo radicalmente. Hubo un cambio de gobierno y volvió a repuntar, como veis, de manera enorme, además coincidente con el periodo del COVID. ¿Y qué ha ocurrido? Ha vuelto a haber otro cambio de gobierno y no estoy hablando de política, estoy hablando de hechos y veis cómo ha vuelto a bajar la inseguridad alimentaria. Son datos de Naciones Unidas, son datos, digamos, neutrales. Lo que estáis viendo es que hay una correlación absoluta entre políticas y hambre. Absoluta, directa. Creo que la gráfica habla por sí misma. Por tanto, a modo de conclusión, el hambre es una decisión política, no es un tema de falta de conocimiento. Los que sois agrónomos sabéis que hemos alcanzado ese umbral a partir del cual, por más que invertamos en investigación y ciencia, el rendimiento por hectárea en producción de los principales rubros casi ha tocado techo. Estamos llegando a un incremento marginal. Tenemos una ciencia estupenda, sabemos cómo producir. El tema no es saber cómo producir, es esa voluntad política de poner los derechos en el centro. Segundo, la cooperación internacional no es caridad, tiene un elemento de obligación jurídica. Tercero, tenemos que afrontar el problema de la caída de la ayuda y el peso de la deuda, afrontarlo con realismo. Hay que recuperar el poder público y ciudadano para buscar un mundo de mayor igualdad y donde realmente se combate el hambre y, por tanto, entender que alimentar bien es invertir en el futuro. Y con esto voy a acabar solamente para deciros que si tenéis mayor interés en conocer no solo el trabajo de la FAO en este ámbito, sino tenemos cursos sobre el derecho a la alimentación y muchos otros temas, tenéis ahí un código que podéis escanear y conocer un poco más del trabajo que hacemos. Y con esto, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan, también por esta presentación con tanta pasión y tan cargada, ¿no? de evidencias empíricas y de muchos datos, que nos ayuda, yo creo, también a enmarcar y a reenmarcar esta discusión en el marco de los derechos humanos que parece mentira, ¿no? Que tengamos que estar enfatizándolo y señalando su importancia. Bueno, se ha hablado mucho también de coherencia y creo que esto también nos desplaza, y cuando hablamos de coherencia de políticas, del papel de la política pública, y creo que esto es un buen paso para enfocarnos ahora en la intervención de Peggy Martinello. Va a cerrar la primera de las rondas de esta mesa y Peggy Martinello es directora del área de Administración Pública y Asuntos Sociales, ¿no? Bajamos un poco el foco a una organización, a una agencia de la cooperación española, pero que forma parte también del sistema internacional y del sistema multilateral, de la que nos va a hablar Peggy, que es licenciada en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble, tiene un máster en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, que por cierto me he dado cuenta de que yo no me he presentado, soy Nacho Martínez, perdona que te robe un poquito de protagonismo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y veo que bastante red en común con Peggy, ¿no? Peggy ha trabajado durante los últimos 18 años en la FIAP, que es una agencia referente en la cooperación española, y ahí ha gestionado redes europeas, programación y gestión de proyectos. Ahora mismo es la directora de Administración Pública y Asuntos Sociales, supervisa a un equipo de 70 personas y está coordinando 17 programas de cooperación de la Unión Europea y España en temáticas que son muy relevantes para la discusión que tenemos hoy aquí: cohesión social, migración, juventud, igualdad de género, empleo, protección social, nutrición y política de drogas. Así que, bueno, a Peggy le pedimos que nos haga la misma reflexión, pero también nos sitúe, bueno, pues desde vuestra organización, institución, cómo lo estáis planteando y cuál es lo que podéis aportar. Gracias, Peggy. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer al CIAM, agradecer también a la ECID, ¿no? Que lleva tantas décadas invirtiendo en esta agenda de sistemas alimentarios, porque es muy relevante, ¿no? Seguir apostando por esta agenda en estos tiempos. Bueno, para la FIAP es un privilegio estar aquí. La verdad que esta invitación, además en este panel, ¿no? A mí cuando me llegó me pareció casi una sesión de terapia, ¿no? Porque estamos aquí instituciones involucradas que llevamos en el ADN la cooperación y nos invitan a pensar el futuro, ¿no? Entonces es hacia dónde vamos también como instituciones.
A mí cada vez que me piden hablar del futuro o pensar el futuro, me gusta referirme a un filósofo, Henry Bergson, que dice lo siguiente: el futuro no es lo que está por llegar, el futuro es sino lo que vamos a hacer con ello, ¿no? Y creo que esto ilustra muy bien la reflexión a la que nos invitan hoy. No sabemos lo que va a llegar, pero sí sabemos muy bien lo que hay, lo que tenemos ahora, ¿no? Y creo que Juan y Pilar lo han comentado también muy bien. Vivimos tiempos convulsos, tiempos inciertos, tiempos de alta complejidad. Vivimos policrisis, ¿no? Una superposición de estas crisis climáticas, social, geopolítica. ¿Y qué sucede? Que todas estas crisis están poniendo a prueba a nuestras instituciones en su capacidad para ofrecer respuestas justas, respuestas sostenibles y una narrativa también, ¿no? ¿Y qué sucede? A la vez, a esta falta de respuestas o estas respuestas incompletas, se genera una desconfianza ciudadana, se genera un desinterés, una falta de adhesión a proyectos aglutinadores, a proyectos integradores y, en contrapartida, una adhesión cada vez mayor a propuestas más sencillas o incluso más simplistas, ¿no? De repliegue, excluyentes, que tienen esta capacidad para dar respuestas mucho más entendibles, ¿no? Porque no abordan la complejidad y que además tienen en común en todos los países del mundo poner en cuestión, incluso rechazar la agenda universalista de los ODS. Pues bien, ¿qué podemos hacer en este contexto desde la cooperación, ¿no? ¿Estamos realmente ante un cambio de paradigma, un cambio de modelo, o estamos simplemente pasando por turbulencias? Yo creo que eso es la pregunta que nos interpela. Y aquí quisiera yo compartir 4 ideas, 4 reflexiones, ¿no? La primera de ellas es casi un punto de partida que también, ¿no?, planteó en sus palabras inaugurales Teodoro Miano, que nos invita a pensar por qué cooperamos, ¿no? Una reflexión introspectiva para los cooperantes. Aquí hay 3 grandes motivos por los cuales cooperamos, y ya se ha dicho también en esta mesa. Primero, la solidaridad, ¿no? Este imperativo moral de querer ayudar y querer trabajar en un espacio donde ponemos la solidaridad en el centro. Ahí también hemos transitado por muchas fases, ¿no?, de esta forma, de este motivo de cooperación, desde la caridad, desde enfoques asistencialistas, enfoques más neocoloniales, pero en las últimas décadas, diría, ha habido una especie de consenso de cooperar con el imperativo moral basado en la horizontalidad, en la apropiación, en el diálogo, en la escucha. Y creo que las 4 instituciones que estamos aquí nos nutrimos, ¿no?, y nos construimos en base a este enfoque de cooperación. ¿Cuál es el otro gran motivo de cooperación? El interés unilateral, ¿no? La ayuda condicionada a intereses económicos, comerciales, geopolíticos. Es un enfoque que está volviendo con mucha fuerza, lo hemos comentado también, especialmente desde la cooperación de Estados Unidos, ¿no? Y el tercer gran motivo de cooperación es el interés compartido. Es decir, si le va bien a mi vecino, me irá bien también a mí, ¿no? Es un enfoque que también ha venido cogiendo mucha fuerza en las últimas décadas, basado sobre todo en la gestión de los bienes públicos globales o males públicos globales, ¿no? El cambio climático, la gestión del agua, las migraciones, bueno, pues aquellas problemáticas que no se acotan al territorio nacional y que requieren de un abordaje entre varios países, porque varios países están implicados, ¿no?, en estos procesos. Eso lo hemos escuchado también, ¿no?, por parte de la Unión Europea. Es una apuesta que está surgiendo con fuerza desde la cooperación europea, que reivindica el multilateralismo, pero desde una mirada que está situando las inversiones como un punto de partida para la cooperación. Eso también tiene su explicación, ¿no? Está en cuestión el impacto y la eficacia que ha tenido la cooperación en los últimos años, ¿no? Entonces, frente a ello, bueno, pues hay un nuevo modelo que también, ¿no?, está llegando con fuerza con esta estrategia Global Gateway, que sitúa las inversiones apalancando inversiones público-privada, y desde esa lógica si aseguramos las condiciones necesarias, estas inversiones tendrán impacto en la mejora de los indicadores económicos y sociales, ¿no?, de las sociedades. Conclusión, parece que estamos ante dos
nuevos modelos, no sé si tan nuevos, porque realmente son modelos que también conocimos en décadas anteriores, pero parece que están volviendo con fuerza dos modelos. Uno que cuestiona el multilateralismo, se basa únicamente en la cooperación de interés unilateral, y otro que apuesta por el multilateralismo, pero no basado necesariamente en la solidaridad, sino en un interés mutuo, un interés compartido y una cooperación financiera como palanca para el desarrollo. Bien, parece que existen estos modelos y ahí va mi segunda reflexión. Sea cual sea el modelo que acabe imperando, y puede que hayan también otras alternativas, ¿no? Hemos escuchado aquí otros posibles modelos, creo que hay, entre otras, al menos 3 temáticas que requieren de un abordaje desde una cooperación multilateral. Y voy a ser breve. Las transiciones, también se comentó en la inauguración, ¿no? Transición demográfica, transición verde, transición digital, transición de los modelos productivos que acarrean una serie de consecuencias sociales, especialmente en materia de aumento de las desigualdades, que es necesario abordar desde lo colectivo, desde un enfoque multilateral. Segundo, los bienes públicos globales. Aquí no vuelvo a insistir, pero creo que especialmente la migración es una temática que hay que abordar. Bien basándonos en las causas profundas de la migración, bien basándonos en la ruta migratoria, en estos modelos, estos esquemas de movilidad, no es una temática que se pueda abordar únicamente desde estados nacionales. Y por último, otro fenómeno que implica una gestión colectiva es la multiactoría, ¿no? Pilar también lo mencionó en su intervención. No se trata ya de hacer cooperación de Estado nacional a Estado nacional o de sociedad civil a sociedad civil, ¿no? Estamos viendo que cada vez más en los procesos de cooperación tenemos que sentar en la mesa actores de distintas naturalezas, ¿no? Gobiernos nacionales, gobiernos, instituciones territoriales, sociedad civil organizada, academia, sector privado. Esto es una dinámica, creo que es imparable y que hay que tomar en cuenta. Bien, tercera idea, ¿cómo abordarlo? ¿No? Y ahí llego un poquito más desde la perspectiva y la reflexión que llevamos también en la FIAP. En la FIAP seguimos reivindicando y apostando también por la cooperación multilateral basada en el diálogo y en el aprendizaje colectivo, el aprendizaje mutuo, ¿no? Con lo cual creemos que es necesario, primero, abordar la cooperación como una inversión social a largo plazo, ¿no? Y cambiar tal vez nuestra mirada hacia esta noción de inversión social a largo plazo. Y lo segundo, trabajar desde y para las políticas públicas. Lo he comentado, la Unión Europea parece volcarse, ¿no?, hacia una lógica más de inversión como desencadenante de procesos de cambio social y económico. Pero creemos que esta visión no debería de hacer tabula rasa de la cooperación, la llamada cooperación ahora tradicional, ¿no? Como si tradicional también fuese una palabra peyorativa, que se basa en diálogo de políticas, diálogo políticos, agendas compartidas, que van a generar un impacto profundo, sostenible, a bastante largo plazo, ¿no? Entonces, Nacho, tú nos preguntabas, ¿no? ¿Qué alternativas? Pues tal vez la alternativa sea el whole school, ¿no? Hacer lo que veníamos haciendo, pero hacerlo tal vez un poquito mejor. Con lo cual no iríamos tampoco a un cambio, ¿no?, de narrativa en ese sentido. Y creo que Europa, y eso también, ¿no?, Francisco lo ha explicado muy bien, Europa como un proyecto de integración regional se ha construido sobre la convergencia de políticas y debería de jugar muchísimo más con esta ventaja comparativa, ¿no? ¿Cuál es la ventaja comparativa del proyecto de construcción europea? Es precisamente haber sido capaz de crear espacios de conocimiento compartido, espacios de intercambio, donde se ha podido aprender, mejorar políticas a nivel nacional y en el ámbito también regional. Tal vez esta sea la ventaja comparativa que Europa debería de seguir promoviendo en sus esquemas de cooperación, ¿no? Y ahí aprovecho también para felicitar, creo que el enfoque que estamos analizando, ¿no?, que se está impulsando desde precisamente la Dirección General MENA, la política de Mediterráneo y de vecindad, donde entendemos que las inversiones se plantean como un componente más dentro de una estrategia amplia de diálogo y de concertación política, ¿no? Se ha puesto sobre la mesa una lógica de fundamental first, ¿no?, hablando de democracia, de derechos humanos, de Estado de Derecho, como precondiciones para un desarrollo sostenible e inclusivo y no solo como habilitadores de inversión.
Y esta es una diferencia fundamental, ¿no? Es decir, trabajar aquellos marcos regulatorios, aquellos elementos que forman parte de la buena gobernanza, que van a ser precondiciones para el desarrollo y no solamente elementos que van a facilitar, ¿no?, la inversión. Y eso es también una dinámica que se está trabajando con fuerza desde la OCDE y la verdad que nos alegra que podamos seguir también trabajando en esta reflexión entre cómo la política pública, el fortalecimiento de aquellos marcos regulatorios pueden permitir, ¿no?, que después las inversiones atraigan también y consoliden las políticas públicas. La cooperación que hacemos desde la FIAP consiste precisamente en invertir, pero en una infraestructura muy valiosa, invisible, ¿no?, que es el tejido institucional, la gobernanza democrática y los marcos regulatorios. Y creo que trabajamos un capital que es mucho más escaso que el capital privado, que es la confianza, ¿no? La confianza entre instituciones, la confianza que se genera cuando dos instituciones trabajan juntas, cuando aprenden las unas de las otras, cuando construyen soluciones conjuntamente a retos compartidos, ¿no? Y eso es una cooperación que venimos haciendo desde hace 25 años y para la cual vamos a seguir apostando. En este contexto, reforzar lo público es fortalecer el contrato social, ¿no? Es invertir confianza e invertir derechos. Y ahí también creo que es una agenda en la que nos encontramos bastante con la FAO. Termino con una última reflexión y ahí para aterrizar un poquito más en la temática que nos reúne también estos 2 días, que tiene que ver con los sistemas alimentarios, ¿no? En este contexto tan convulso, ¿por qué seguir trabajando y cooperando en materia de sistemas alimentarios? Aquí voy a repetir un poquito también la línea que venía desarrollando Juan, ¿no? La alimentación es un determinante fundamental de la salud y, por lo tanto, es un asunto de política pública. Las crisis alimentarias son también crisis de gobernanza, ¿no? Y en muchos países, y ahí me refiero también a países de la Unión Europea, ministerios de Agricultura, ministerios de Salud, ministerios de Protección Social, de Medio Ambiente, trabajan con mandatos totalmente desconectados, ¿no? Y ahí tal vez deberíamos de repensar esta coherencia, esta conexión. Esta fragmentación se traduce en políticas menos eficientes y que a veces generan incluso desigualdad. Con lo cual, en este espacio, el rol de la cooperación internacional puede ser precisamente de acompañar los estados en la construcción de gobernanzas intersectoriales que integren producción, nutrición, salud y cohesión social. Porque si un sistema alimentario falla, también se debilita la salud pública, se generan inestabilidad social y también se trabaja o se debilita la confianza ciudadana. Y ahí volvemos, ¿no?, al ciclo con el cual empecé mi intervención. 2 conclusiones. La cooperación internacional está claramente en una encrucijada, ¿no? Y eso aludo también al título de la sesión, pero también vemos que hay una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para reconstruir la confianza y cuidar lo común. Desde la FIAP creemos que reforzar lo público es proteger la salud, es garantizar la igualdad y construir la cohesión social, ¿no? Y esta es la cooperación que necesitamos, una cooperación que puede unir técnica y valores, una cooperación que escucha, una cooperación que acompaña y que ve en cada política pública un espacio para generar bienestar y para generar esperanza, ¿no? Y cierro también con esa visión tal vez un poquito más optimista. A pesar del título de la sesión, creo que ahí todos los participantes hemos querido también mantener el optimismo porque, bueno, es lo que nos queda. Muchas gracias. Muchas gracias, Peggy. Seguramente mantener el optimismo es ahora mismo un acto de rebeldía bastante necesario y bastante importante, especialmente si va acompañado de acciones coherentes, ¿no? Y creo que la palabra coherencia ha salido bastante en esta mesa en las 4 intervenciones. Bueno, tenemos ahora todavía un poquito de tiempo, contamos con 15 minutos más o menos, un poquito menos, me dicen 10 minutos, sí, para no ir comiéndonos tiempo, que el día es muy largo. 10 minutitos en los que abrimos la palabra a quien quiera tomarla desde el público, en primer lugar, y luego también directamente podemos tomar la palabra desde la mesa. Yo creo que ha habido interpelaciones.
Ha habido algunos lugares de encuentro, pero yo creo que ha habido interesantes disensos en esta mesa sobre los que a lo mejor convendría escarbar un poco o profundizar, ¿no? Pero primero yo no sé si hay alguien en la sala que quiera tomar la palabra y hacer alguna reflexión, pregunta. Pues, bueno, tenemos una primera palabra aquí. Tenemos dos palabras, una al fondo de la sala y otra aquí en la tercera fila. Bueno, supongo que es mejor identificarse. Soy Ricardo Álvarez, presidente de la Federación Aragonesa de Solidaridad, las ONGs de desarrollo. La conjunción público-privada es algo que está siempre en el candelero. Se ha expuesto, creo, con bastante intensidad los beneficios de esta cooperación, la necesidad, podemos estar de acuerdo, e incluso lo que debemos aportar de apoyo desde lo público a lo privado. Me gustaría también saber qué exigencias se va a pedir a eso privado para su actuación, porque evidentemente todos sabemos cuál ha sido la actuación de lo privado en esos países, simplemente. Bueno, sí, no iba dirigida a nadie en concreto, pero yo creo que hay algunas instituciones que quizá se puedan sentir más interpeladas. Si os parece, recogemos una segunda intervención y si hay alguna más, podemos recoger hasta 3. Ya, pues. Well, that's not a question as such, but just a testimony. I'm Thierry Dupop from Siam Montpellier, and I would like to maybe as a proof of optimism and trust in the multilateralism cooperation. Just a few words about the initiative we are leading in the Siam about the several markets. We spoke about the food security in the Mediterranean region, and since 2014, Siam is moderating a network all around the Mediterranean about several markets and is bringing information about several markets every year, collecting data from all the member states of Siams and bringing this information to the knowledge of everyone, which is interesting in that, and trying to prevent crises as we faced in the past and maybe as we facing right now again. We are trying to move to an alert system in the Mediterranean, and with the support with the European Union, especially the GRC and the FAO. And that is something, I think that is a little stone in the building of the security, but the food security, but I think that is an important stone, and it demonstrates that cooperation can still work in such an organization than Siam, and can go beyond the sometimes the bilateral problems that occurs and the difficult geopolitical context we are facing. That's it. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra. Sí, Raúl, por supuesto. Adelante. Sí, gracias. Es que una de las cosas que ha dicho Juan en su apasionante y apasionada intervención me ha sugerido una reflexión que quiero compartir con todos, pero con Juan en particular, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo que el problema de la alimentación es un problema político. De hecho, Amartya Sen lo decía, ¿no? Las hambrunas son un problema político, no agronómico. Pero también es verdad que cuando estás en una organización como el CIAN o trabajas en el mundo de la agronomía, te das cuenta que también hay un problema agronómico. Podemos discutir o no si hay que producir más o no, o dónde, pero sí que hay que discutir cómo producir. Nosotros lo vemos, el conocimiento existe, de acuerdo, pero es una ciencia, pero ese conocimiento aplicado es una necesidad. Faltan técnicos, faltan especialistas en campos concretos. Parte del problema de la alimentación es un problema de capital humano, de especialistas concretos que ayuden a producir mejor, dejémoslo en mejor si quieres. Cuando decimos mejor, menos agua, menos suelo, menos impacto ambiental, más generación de riqueza en el medio rural, y ahí es donde nosotros intentamos incidir. Es decir, que ese conocimiento, esa nube de conocimiento,
llevarla a donde más hace falta, que es un reto también europeo. Es decir, aquí se existe porque también en la Unión Europea tenemos problemas de extensión, lo que antes se llamaba la diseminación para que el agricultor, pero imagínate ahora con el paquete tecnológico que viene, si ya la agricultura tradicional que funciona en determinados contextos, pero tiene problemas de sostenibilidad, imagínate ante el reto, tú lo sabes, ante el reto tecnológico de la agricultura, entre comillas, 5.0, que podemos hablar también de modelos o no. Pero nosotros sí que vemos que es un problema político y agronómico, por no te hablo a título particular, agronómico también. Y parte del problema agronómico es producir mejor. Y dentro de ese producir mejor necesitamos más técnicos. Cuando vamos por los países miembros del Mediterráneo y de África y de fuera, una necesidad es necesitamos técnicos en esto, en economía azul, lo ha dicho Francisco, en agricultura, en pesca, en gestión integrada de plagas. Bueno, no hace falta que detallemos, ¿verdad?, la lista de las necesidades, y ahí está donde nosotros intentamos incidir. Nada más, era simplemente que tu reflexión me ha provocado esto. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, yo creo que podemos dar nuevamente la palabra a la mesa, si os parece, si sois capaces también, en un minutito y medio, porque no tenemos más tiempo y así podéis hacer también vuestra conclusión del resto de intervenciones. Pero el tema de público y privado, ¿no? Vamos a ver, lo que no vamos a hacer es dar una patente de corso, digamos, al sector privado de intervenir de la manera que a ellos les parezca, no es eso. Es decir, lo que estamos intentando conseguir es tener más impacto en lo que hacemos, ¿no? Y está ligado a todo, a los derechos humanos y a todas otras cuestiones las que hemos mencionado hoy. Por ejemplo, un proyecto que estamos intentando lanzar ahora de energías renovables, no, perdón, de alimentación en este caso, leche en Marruecos, Túnez y Argelia. Efectivamente, o sea, lo que hacemos es establecer unas metas muy ambiciosas desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa de las empresas que vamos a apoyar y en las que vamos a intentar apoyar a través de darles garantías y alguna subvención para que puedan desarrollar sus proyectos en estos países. Entonces, lo que intentamos es, además de traer empleo e inversión, forzar efectivamente al sector privado y al sector público de estos países a establecer unas metas muy ambiciosas desde el punto de vista de desarrollo rural, participación local, participación comunitaria, respeto de las tradiciones y de las maneras de hacer en esta región. Es decir, lo que intentamos conseguir es, a través de movilización de recursos financieros mucho más ambiciosos por nuestra parte, porque conseguimos a través de préstamos y garantías multiplicar, digamos, la subvención, el poco dinero de subvenciones que teníamos antes, pedir más, exigir más, no solo al sector privado, sino también a nosotros mismos y a las autoridades locales, nacionales de estos países. Eso también está relacionado con lo que decía Juan de los derechos humanos. Es decir, con Egipto, por ejemplo, por daros un ejemplo, antes les dábamos como 500 millones, creo que era 500 millones cada dos, unos 500 o 900 millones al año, y eso nos permitía tener muy poquita influencia, la verdad. Comparado con otros actores, comparado también con lo que es Egipto, que requiere un montón de dinero, digamos, es un país de 100 millones de personas, no conseguíamos, digamos, llamar la atención y atraer, digamos, concentrar los espíritus, digamos, de las autoridades egipcias. Hemos pasado a través de la utilización de garantías, préstamos y ayuda macrofinanciera de 500 millones a 8.000 millones. Os aseguro que ahora estamos mucho más en el centro de atención de Egipto y eso nos permite trabajar en muchos dominios, por ejemplo, el de los derechos humanos, y empujar un diálogo mucho más robusto en derechos humanos que el que teníamos anteriormente. Anteriormente trabajamos con poco dinero y con muchas declaraciones, digamos, declaraciones de principios. Desafortunadamente, las declaraciones de principios que son necesarias no son suficientes. Por eso lo que estamos intentando no es dejar de lado los derechos humanos, los valores, al revés, buscar la manera de conseguir un efecto transformacional o transformativo en estos países, ¿no? Es decir, lo que intentamos es conectar las políticas mejor, conectar los recursos mejor, conectar los actores mejor, y ahí mi último punto es lo que decía Raúl, es decir, la verdad es que me da igual si es un problema agronómico o un problema político. Seguramente son los dos, como estabais indicando. Lo que yo quiero es solucionar el problema, ¿no? Entonces, ahí sí que soy un obseso, digamos, del conocimiento y de la especialización y de la formación. Es una de las cosas, uno de los puntos fuertes, como decías tú también, que creo que debemos utilizar. La excelencia
de competencias, la excelencia tecnológica, la excelencia de conocimiento, la ambición también de conocimiento que todavía guardamos en Europa y sobre todo la ambición de conocer más que tenemos en Europa, no solo Europa, pero también Europa, y que también fue la pieza fundacional de la Unión Europea, es lo que todavía los países que trabajan con nosotros aprecian mucho por nuestro lado. Es decir, una de las cosas que siempre repiten, que les gusta nuestra predictibilidad, nuestra, digamos, manera de trabajar, lentos pero seguros, lentos pero afables, lentos pero preocupados de su interés también, pero al mismo tiempo nuestra competencia en conocimientos y excelencia tecnológica, expertise y know-how. Y eso es lo que tenemos que utilizar al máximo. Y eso nos va a permitir precisamente también, yo creo que, llegar al nivel político de manera más eficaz. Nos respeta más cuanto más conocemos y cuanto más conocemos, más les podemos convencer. Lo dejo ahí, perdón. Gracias, Francisco. Si os parece, en este orden, eso sí os pido brevedad para que podamos intervenir todas las personas. Adelante, Juan. Sí, no, a mí, o sea, totalmente de acuerdo, por supuesto, Raúl, contigo. Al final es un ten entre lo técnico y lo político, porque al final también que haya uno más inversión en lo técnico no deja de ser una decisión política, como vemos, qué sé yo, o sea, cuando se desmantelaron en muchos países los sistemas de extensión agraria tradicional que cumplieron una función primordial y lo que se implicó. Y como tú bien señalabas, ante esta nueva transición ecológica, transición climática, hace falta fijar una serie de respuestas que son estrictamente técnicas, o sea, absolutamente, pero está bien, claro, como bien señalabas, al final es uno y el otro de la mano, ¿no? Gracias, Juan. María Pilar. Yo quizás decir algo que no había dicho antes, y es que es verdad que hay un desafío de comunicación, como mencionaba ahora Francisco, pero también hay un desafío de cómo hacer para que el trabajo que, por ejemplo, se hace desde esta casa o que se hace en Montpellier, esta, esta red que se teje o lo que se hace de manera tan valiosa en otros esfuerzos como los proyectos de la FIAP, cómo darle una altura de que pueda verse también como el retorno de una inversión que se hace y darle, por ende, mayor visibilidad. Y cómo esto puede permear no solamente los parlamentos, pero la discusión sobre cooperación al desarrollo y donde se toman las decisiones sobre cómo se invierte o las decisiones políticas en materia de las inversiones que se realizan. Este marco esto también tiene que ver con los resultados, pero con los resultados, aquí se ha dicho mucho que la cooperación no ha tenido resultados, grandes rasgos o resultados tangibles. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que sí ha tenido resultados y ahora podemos hacer un grupo de control y vemos lo que pasó con Estados Unidos en términos concretos en determinados países y se ve la ausencia de. Entonces, vamos a matizarlo por lo menos un poco porque no nos estamos haciendo un favor si decimos que la cooperación no ha tenido resultados del todo, porque sí los ha tenido, que podemos hacerlo mejor, que no siempre lo hemos hecho bien, también. Y esta es la nueva oportunidad que se abre y ahí es donde surge la oportunidad de tener esos paternariados de manera más inclusiva, de mayor impacto, de cambiar de mayor agencia con otras voces y de una manera que también vaya a poder incidir en ese fortalecimiento mutuo o poder dar también réditos a ambos lados de la ecuación. Otra cosa que quería decir es que el sistema también sufre de muchísima fragmentación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Integración, hacer más cosas juntos, desde co-financing hasta paternariados en materia de conocimiento. ¿Cómo podemos trabajar ahora más con la Unión Europea, la OCDE, las agencias bilaterales? ¿Cómo puede ser más con aquí en el SEAM y otros para poder, en ese conocimiento que se tiene, dar la liga? Y como el Tour de Francia o lo que sea, que a veces va liderando uno, que es el que tiene mayor capacidad para una determinada área, luego cambiamos y va liderando otro, pero todos vamos detrás y vamos de manera juntas. Como ahora que hay muchas brechas en materia de financiación para el desarrollo, lo que hemos estado optando por hacer es un análisis de similaridad de portafolio y decir, no, tú aquí no, o mejor dejémoslo a estos son multilaterales, o tú sí, por favor, aquí, si puedes duplicar que tienes 1.3 de Producto Interno Bruto para invertir, entonces, por favor, un poco más. Y luego también la filantropía juega un papel enorme y ha dado la cara a muchas instituciones por esto y las organizaciones de sociedad civil a cubrir también esos vacíos. Y entonces el ecosistema de desarrollo se multiplica con el sector privado, con sociedad civil y con público regional y otras ecuaciones que de verdad que inciden en eso. Y quizá decir que
también los réditos de paternariados de larga data, de cómo no nos salimos porque ya no hay un interés económico claro allí, sino que lo hacemos con un cuidado para preservar la confianza, porque ahora los países son mucho más pragmáticos, nuestros socios son mucho más pragmáticos y están muy al oro de cómo tomar esas decisiones, y ahí también en materia geopolítica la ecuación se puede desbalancear, y por eso también invertir de una manera sabia en esos diálogos, en la construcción de tejido y también en la confianza como la base de la manera de hacerse, de relacionarse. Y sí, voy a dejarlo aquí. Gracias. Muy bien, gracias, María Pilar. Y Peggy, terminamos contigo. Gracias. Bueno, un minuto, ¿no? Tal vez para comentar, ¿no? Lo que se mencionó sobre el sector privado. Nosotros desde la FIAP acompañamos la construcción de políticas públicas, el fortalecimiento institucional, y lo hacemos basándonos en las experiencias de algunos países, es decir, que creemos espacios de aprendizaje. Una política pública no es o no debería de ser, ¿no? Un espacio cerrado, monolítico, sino que se construye desde varios actores, ¿no? Y ahí, por poner un ejemplo muy concreto, estamos acompañando en México un proceso de reforma, de formalización del empleo, ¿no? De empleo decente. Lo hacemos desde la perspectiva un poquito más regulatoria, ¿no? De apoyar las instituciones involucradas en la legislación para mejorar la formalización, en particular con inspección laboral. Pero esto no se puede hacer sin el sector privado, ¿no? Entonces, ¿cómo promovemos estos espacios? Pues se han creado, se están apoyando mesas de diálogo intersectorial a nivel territorial, ¿no? Donde están las instituciones públicas, el sector empresarial involucrado en determinado sector de la economía, porque no se puede tampoco avanzar en un marco legal regulatorio sin contemplar cuál es la realidad, tanto por supuesto, de la representación de los trabajadores como de la representación del sector empresarial, ¿no? Entonces, lo que intentamos es crear estos espacios, evidentemente, intentando que los intereses particulares no permeen en la formulación de las políticas públicas. Pero creo que los espacios de política pública se han abierto y eso también es bueno porque hay mayor control ciudadano, y la cooperación también tiene que acompañar, ¿no? en aquellos espacios donde se puedan juntar actores. Muchísimas gracias, Peggy, y a todas las personas de la mesa. Nos pedían a los moderadores una pequeña conclusión. Yo creo que no hay mucho tiempo. Creo que esta es la primera mesa. Vamos a tener mucho espacio por delante, pero no me puedo resistir a hacer una última reflexión para cerrar esta mesa, que creo que ha sido realmente interesante, ¿no? Estamos aquí para hablar o para reflexionar sobre los nuevos modelos de cooperación, entendiendo que sean modelos que se adapten al momento histórico en el que estamos viviendo, a las necesidades de la gente, especialmente de la gente más vulnerable, pero creo que es importante reflexionar sobre la propia idea de modelo, y que los modelos no son inocuos ni espontáneos y no vienen de la nada, sino que vienen de una visión del mundo, ¿no? Y yo creo que aquí han emergido tres visiones del mundo, que son a través del mundo de la cooperación o del papel de la cooperación, que es esa cooperación realizada por un imperativo ético, esa cooperación realizada por el interés de quien hace la cooperación, y esa cooperación entendida como un mandato político. Y creo que esto es muy relevante, ¿no? Y un mandato político no solo porque en la medida que mejor le vaya a mis vecinos me irá a mí mejor, sino porque el mundo se ha transformado, la estructura de nuestro planeta, de nuestro sistema planetario ha cambiado, y solo los problemas los podemos abordar desde una lógica de acción colectiva. El mandato político es muy claro, es fundamental, pero no es probablemente el sentido común hegemónico, ¿no? Yo creo que termino lanzando una pregunta que a lo mejor se puede recoger en las próximas mesas, ¿no? ¿Realmente podemos poner en juego estas tres formas de entender la cooperación, o estamos ante un trilema? Mi reflexión personal es que esto es un trilema. Con las tres no podemos, tenemos que tomar decisiones, y esto es una decisión compleja, ¿no? Y la lectura de cuál es el papel de la cooperación internacional en este momento histórico es clave, ¿no? Y bueno, creo que de eso va este encuentro, y no es sencillo esta reflexión. Así que nada, agradezco muchísimo estas intervenciones, estas reflexiones, y espero que las conversaciones sigan siendo igual de interesantes en lo que queda de día y mañana. Muchísimas gracias.